¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. John Watson nació en Greenville, California del Sur, Estados Unidos, en 1878. Estudió en la Universidad de Chicago y se graduó en 1903. Escribió muchos artículos científicos, uno de los primeros llamado Educación Animal, un experimento sobre el desarrollo psíquico de una rata blanca. En ese artículo describe la relación entre la mielinización del cerebro y la capacidad del aprendizaje en los roedores. Watson también fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Su trabajo se estudia hoy en día en todas las facultades de psicología y es una de las bases del aprendizaje y del tratamiento de algunas psicopatologías como las fobias. Por lo tanto, sus conclusiones no pueden faltar en cualquier libro de introducción a la psicología. La psicología, según Watson, solo tenían sentido a través de la conducta observable y mediable, y por eso sus experimentos se realizaban en el laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos. Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuesta automática o reflejas, y que se caracteriza por creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Otro experimento de Watson fue el pequeño Albert, para poner a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por asociación condicionada. Watson utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se presentaba una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba la barra metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y, fruto del miedo, que se ponía a llorar. Watson repitió este proceso mediante 12 veces y observó que tras distintos ensayos el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver a la rata. Albert había aprendido que cada vez que la rata apareciera, el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Frederick Skinner nació en 1904 en Estados Unidos. Influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de Watson, Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo, necesariamente sobre animales. Entre los experimentos más célebres de Skinner cabe citar el adiestramiento de las palomas para jugar al ping-pong, la llamada caja de Skinner. Otra de las obras de Skinner fue el condicionamiento operante y reforzamiento positivo, negativo y castigo. Ivan Pavlov nació en 1849. Sus experimentos más famosos que realiza en 1889 demostraron la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros y tuvieron gran influencia en el desarrollo de las teorías psicológicas conductistas fisiológicamente orientadas durante los primeros años del siglo XX. La teoría conductista o el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, respondiente del modelo estímulo-respuesta, es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Ivan Pavlov. Según esta teoría, las personas aprenden por asociación de cosas agradables o significativas con otras cosas que inicialmente no son agradables o significativas, pero que llegan a serlo a través del condicionamiento. El experimento de los perros de Pavlov es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. El conductismo se basa principalmente en el estudio que fueron realizados en animales, pero no tiene en cuenta la diferencia intelectuales entre la humanidad y el reino animal. Pueden ser para generar ámbitos de conductas, potenciadores de generalización de los aprendizajes, importancia en la adquisición del lenguaje, en la información y los cambios de actitudes respecto a ciertas patologías escolares como fobias, ansiedad, etc. Edward Thorndike
nació en 1879 en Estados Unidos, psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje. Es considerado un antecesor de la sociología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo-error, la ley de efecto, la inteligencia emocional y el conductismo. Su trabajo sobre la conducta con los animales le condujo a la teoría del conexionismo. Sociología conductista es una corriente de la sociología como 3 niveles de organización científica que se complementan y retroalimentan: el conductismo, el análisis experimental del comportamiento y de la ingeniería del comportamiento. Ley de efecto, formulada por Edward Thorndike, es una ley sobre el comportamiento de corte conductista. En la teoría de ensayo y error, Thorndike observó que la conducta casual o aleatoria de un animal podía venir acompañada por respuestas del medio ambiente satisfactorias para el animal. Si esta circunstancia se repite, es muy probable que el animal asocie dicha conducta con la respuesta que tras ella aparece. De este modo, el animal habrá aprendido una conducta que podrá utilizar siempre que necesite que aparezca la respuesta del medio.